Haga la transmisión televisada para poder partir la sesión. Mientras vamos a saludar al subsecretario de Pesca, Julio Sala, también a Mauro González, que es diputado, que tenía autor del proyecto de ley. En nombre de Dios y la patria, se abre la sesión. Y, señor secretario, por favor, lectura de la cuenta. Señor presidente, no tenemos cuenta para hoy, solo señalar que en reemplazo del senador Espinosa nos acompaña el senador Saavedra. Estamos convocados para la votación general y en particular del proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica la ley 18.892, General de Pesca y Acuicultura, para sancionar a quien apose, extraiga, transporte o comercialice recursos hidrobiológicos contaminados, boletín 14.971-21. Este proyecto, en la sesión pasada se había determinado un plazo de indicaciones y una vez cumplidos se recibieron indicaciones de los honorables senadores, señor Espinosa, y de los honorables senadores Kusanovich y Moreira. Respecto de él se confeccionó un comparado que está en la carpeta de sus señorías para poder iniciar el debate. En primer término, antes de la discusión particular, correspondería a su votación general, presidente. Esto es lo que puedo informar. Para partir vamos entonces a tomar la votación en general y después pasamos a ver indicación por indicación, entendiendo que convertamos el tema, discutimos, vimos los alcances, ya corresponde hacer la votación. Por favor, secretario, tome la votación en general. Señor presidente, ha puesto en votación en general el proyecto de iniciativa que hemos mencionado. Senador Kusanovich, ¿cómo vota usted? A favor. Senador Saavedra, ¿cómo Apruebo. vota usted? Señor presidente, ¿cómo vota usted? A favor. Quedaría aprobada la iniciativa en general por 3 votos a favor y ninguno en contra. Enseguida, presidente, tenemos allí el comparado que se hizo llegar a efecto de que usted disponga el estudio de cada una de las indicaciones. Ya. ¿Las del senador Espinosa son también del senador Moreira o no? ¿No? Usted dijo que había indicaciones de Moreira, yo veo unas de... ¿Qué es de Espinosa? De Kusanovich y Moreira, ya ahí está. La página 6, Sí, Espinosa que es solo, de ya. Kusanovich y Moreira, y la de senador Espinosa solo de... Ya, entonces veamos la primera indicación, pues vamos por el orden numérico. ¿Verdad? Señor presidente, en la página 1 del comparado se ha presentado la indicación número 1 del honorable senador señor Espinosa para agregar en el nuevo inciso segundo que propuso la Cámara de Diputados la siguiente oración final. Si me permite, lo leería completo, sería el texto de la Cámara: fuera del periodo de veda, todo aposamiento de recursos hidrobiológicos deberá ser informado al Servicio Nacional de Pesca conforme a los requisitos establecidos mediante reglamento. En punto seguido, el senador Espinosa propone agregar: el reglamento deberá ser dictado dentro de los 60 días de la publicación de esta ley y deberá contener los recursos hidrobiológicos que serán objeto de esta regulación, la obligación de su publicidad en medios de circulación comunal, regional y nacional y la nómina de sustancias que la autoridad de salud podrá considerar dañinas para la salud. Eso es, presidente, esta indicación. No sé si el Ejecutivo quiere agregar algo sobre la propuesta. Sí, esta indicación del senador Espinosa nos resulta compleja, particularmente porque
las características del reglamento al que alude el proyecto aprobado por la Cámara es un reglamento que involucra al Cernapesca, a la cartera de salud y posiblemente también a la Armada, ¿ah? Que son los organismos que van a velar por la materialidad efectivamente de la prohibición de aposamiento. Particularmente en función de la presencia de la Armada y de Salud, que son organismos que en general es difícil articularlos con una posición común en conjunto con pesca. Consideramos que un plazo de 60 días no es realista para efectos de la elaboración de ese reglamento. Consideramos que debiera ser bastante más extenso, probablemente 6 meses o 12 meses para la elaboración del reglamento. Fundamentalmente, vuelvo a decir, desde el punto de vista de la administración pesquera, nosotros muy interesados en que podamos gestionar esto, pero requiere un trabajo de interseccionalidad más complejo. Perfecto, subsecretario. Yo entiendo, digamos, la inquietud. Yo tengo una sola duda para poder comprender bien, y es si nos puede explicar por qué el proyecto de ley estableció esto de... Porque si uno mira el texto original de la ley, dice, prohíbese el aposamiento de recursos hidrológicos bentónicos en todo el litoral del país en periodos que correspondan a su veda. O sea, cuando no hay veda, pueden aposar cualquier recurso hidrobiológico bentónico. Y después el proyecto de ley que se impulsó en la Cámara dice, fuera el periodo veda, todo aposamiento de recursos hidrológicos deberá ser informado al Servicio Nacional de Pesca. Y después alude a los requisitos, a los requisitos que establece el reglamento. Entonces, me gustaría solo tener claridad de por qué es importante, cuando no hay veda, informar a hacer una pesca respecto a un aposamiento, porque esto pueden ser una cantidad importante de actos a nivel del país en un mes, o sea, no... Presidente, por intermedio, la verdad es que si bien la figura del aposamiento es una figura de uso común, lo cierto es que particularmente en algunas zonas de fiordos de la 11ª región, existen situaciones de florecimiento algal nocivo que son permanentes. Hay algunos estuarios en los que la situación es endémica. Quizás endémico no es la palabra técnica porque es de larga duración, 6 años, 10 años que llevan periodos de... Entonces, como en este caso, muchas veces ese aposamiento se debe a extracción en zonas prohibidas, que no es que haya una veda del producto, sino que simplemente en esa zona no es posible extraer. Y hay una definición continua de que no es posible extraer, pero después se lleva a una zona donde el recurso es libre. Y por eso es que lo que plantea fundamentalmente Salud en esta materia es la necesidad de que todos los aposamientos tengan alguna forma de regulación. Y esa forma de regulación hoy día para los aposamientos es una forma de regulación que hoy día no existe. Es decir, de qué manera se fiscaliza, se realiza efectivamente la verificación de que los aposamientos vienen de una extracción legal, es la parte compleja que requiere el reglamento. Perfecto. Muy bien. Entonces, si no hay más opiniones, votemos la indicación del senador Espinosa. Senador Saavedra. Sí, salvo con que el subsecretario lo que dice es que en el plazo él no estaría, porque la idea es que haya el reglamento, que funcione como tal. Entonces, lo que él ve es que en 60 días es imposible armonizar las instituciones que tienen que concurrir a la construcción de este reglamento. Entonces, por eso él plantea un plazo mayor de 120. Un año. Es que vamos a llegar a la otra ley. Y es que, perdona, ¿sabes por qué yo diría que es menos tiempo? Porque hay una recurrencia de situaciones sanitarias, no sé si está bien ocupado el término, que se producen producto de ya el traslado de marea roja y otras situaciones que se están produciendo, lo que pasó en el Golfo de Arauco hace, un par de meses, a final del año, una situación que no ocurría y que producto del traslado de especies, hoy día tienes entonces una cuestión que requiere mayor celeridad, diría yo, para la aplicación de este texto, porque si no, yo ahí creo que un año es mucho, pero 90
como en 3 meses no podríamos ponernos de acuerdo, hacer la pega nomás, eso. Claro, yo la duda que tengo, para ser muy sincero, es que digamos, uno puede plantear el problema político al gobierno, que se plantea con todas las leyes que los reglamentos deben ser hechos en plazos que sean lo más breve posible, porque obviamente si no hay reglamento la ley no puede aplicarse. Por lo tanto, no tiene sentido que aprobemos una ley y que un gobierno se muere 2 años en aprobar un reglamento, porque es una forma de boicotear la ley, digamos. O sea, en el fondo lo que hay es una acción premeditada para, por la vía de no hacer el reglamento, impedir que la ley se aplique. Casos como eso han ocurrido. Yo recuerdo un reglamento que demoró 1 año y medio, anduvo por ahí. Por lo tanto, yo la verdad es que en ese sentido más bien me inclino por la voluntad política del gobierno de sacar el reglamento en el menor plazo posible para que quede bien hecho, entendiendo que hay que hacer una coordinación que nos señaló el subsecretario, pero no tengo certeza que eso tenga que quedar escrito en la ley. O sea, me parece a mí que más confío en la voluntad política que en lo que diga el texto. No sé si me explico. Porque si le ponemos 90 días y son 92 días, entonces yo por lo menos soy partidario más bien de rechazar la indicación y, tomando lo que nos dice el senador Saavedra, insistir al Ejecutivo en la prioridad que tiene esto y la voluntad de hacerlo real. Ahora, si el gobierno le pone urgencia a este proyecto de ley es porque tiene voluntad que se apruebe. Por lo tanto, en ese sentido creo que hay un compromiso. Si no hubiese estado presente esa voluntad, no hay urgencia. Pero establecerlo así como algo tajante, creo que no sé si nos va a resolver el problema. Esa es la inquietud. Pero yo insisto, creo que después del subsecretario votamos de todas maneras. Me permite, muy breve. Muy breve. No, gracias. Nosotros nos encontramos efectivamente con la realidad en el sector pesquero de que existen un conjunto de reglamentos que a veces han sido establecidos en la ley y se han encontrado pendientes de su dictación. De hecho, gran parte de nuestro esfuerzo en es regularizar reglamentos pendientes. Se acaba de aprobar en comisión mixta el proyecto de escape de salmones, por ejemplo, y nosotros comprometimos allí un reglamento que depende exclusivamente del sector, elaborarlo en 6 meses porque es nuestra responsabilidad la construcción. Simplemente hago el punto aquí conocemos la dinámica de otras instituciones y en este caso es una intersectorialidad que involucra 3 carteras distintas: Fuerzas Armadas, Salud y Economía Pesca. Por eso es la prevención, pero estoy totalmente de acuerdo con la observación que usted hace, presidente. De hecho, la mención al reglamento viene en el proyecto. La mención al reglamento dice conforme a los requisitos establecidos mediante reglamento. Entonces, nosotros, y queda para la historia fidedigna de la ley, y siguiendo la recomendación que me hace el senador Saavedra, nosotros nos empeñaríamos fuertemente en que este reglamento pueda ser aprobado en un plazo de 6 meses, pero sugerimos que la norma no sea necesariamente complementada con este tipo de establecimiento de requisitos tan específicos. Senador Saavedra. Está bien, buscando una solución intermedia, no ecléctica, intermedia. Agregar ahí establecidas mediante reglamento el que una cosa así, o que o sea, agregar que la ley tendrá reglamento. O sea, no es una cuestión que va a estar ahí y va a estar y no se va a tener nunca el reglamento, ¿entiendes? Porque el reglamento es el que va a establecer las sanciones, el que va a decir, oiga, sí, pero solo clarificar que digamos, no sé si todas, pero el 90% de las leyes que aprobamos tienen reglamento para su aplicación, y en rigor, si un gobierno en forma premeditada no hiciera el reglamento, yo entiendo, usted me corrige, subsecretario y abogado, que podría haber una acción de silencio administrativo premeditado. O sea, es decir, por la vía de no dictar una norma, impedir la aplicación de una ley, y eso se puede denunciar en la Contraloría. O sea, lo que sí está en debate, y es un tema que nos ha ocurrido, lo que sí está en debate y un tema que nos ha ocurrido, es que se han prolongado demasiado en el tiempo la dictación de reglamentos. Eso sí ha ocurrido y es una realidad. Y es un debate que hemos tenido en otras leyes. Pero, ya, subsecretario, ¿quiere agregar algo? De
acuerdo y tal vez incluso, y en esto puede ser colaborativa siguiendo lo que plantea el senador por su intermedio presidente, lo que pasa es que además al estar mencionado el reglamento, pero tampoco aparece un responsable específico de su elaboración. Y como es multisectorial, podemos encontrarnos con el problema de quién se hace cargo del reglamento. Lo planteo objetivamente. Si el Ministerio de Economía se hace cargo de la dictación del reglamento, es más fácil para nosotros establecer una responsabilidad de su dictación. Pero es muy relevante que quede establecido, digamos, quién es el... Pero, subsecretario, entonces lo que usted propone es que agreguemos una frase así como que dictará el Ministerio de Economía. Mediante reglamento dictado por el Ministerio de Economía. ¿Ya? Ahí Agreguemos esa un frase. problema de admisibilidad, ¿Por qué? porque se le está entregando una facultad directa a un ministerio, a un servicio. ¿Y si tiene que tenemos ser, el apoyo del Ejecutivo? claro, con una indicación firmada por el presidente no hay problema. Presidente de... Pero si una indicación... Las indicaciones de los parlamentarios se presentan con la firma de los parlamentarios y las indicaciones del Ejecutivo con la firma del presidente de la Sí, República. pero No sé. sí, secretario, lo que pasa es que tengo una duda, porque en la Comisión de Hacienda hemos presentado varias indicaciones que son parte de atribuciones del Ejecutivo, indicaciones parlamentarias. Y cuando el Ejecutivo está presente y dice que las patrocina, la Secretaría las ha señalado que en ese contexto son admisibles y las hemos votado. Entonces, por eso le pregunto, para estar claro cómo es la dinámica, porque si tenemos que tener la firma del Presidente de la República, escapa a las posibilidades de competencia de esta sesión de la Comisión, digamos. O sea, ni yo ni él, aunque, digamos, contactemos a las Express, no es un proceso, digamos, que podamos resolver durante la sesión. El proyecto de ley es moción, sí. Y la indicación es también parlamentaria del senador Espinosa, la que quiere modificarse en el sentido de señalar que Presidente, o sea, lo que tendríamos que, porque estamos buscando una fórmula, ¿cierto?, para resolver esto, y la indicación del senador Espinosa tendríamos que rechazarla, y en subsidio de eso agregamos con el aval de la subsecretaría a continuación del reglamento, ¿cierto?, coma, cuyo o quien tendrá por misión elaborar, ahí hay que redactarlo, este reglamento será el Ministerio de Economía. Eso es lo que estamos... Señor presidente, subsecretario, hacer una indicación que la presentamos si me ahora. permite una consulta al secretario, he visto en otras ocasiones que se aprueba ad referéndum, es decir, nosotros obviamente podemos gestionar el patrocinio de esta indicación, pero para efectos de no entravar en la aprobación del proyecto, si les parece, no sé si es un procedimiento aceptable para la comisión, que nosotros posteriormente hagamos llegar el patrocinio de esta norma. Resolvamos el tema de la admisibilidad y después vemos el tema de la redacción misma. Secretario, tiene la palabra. Sí, señor subsecretario, no habría problema si se aprueba la idea en ese sentido. Simplemente a efectos de respaldar la norma que se aprueba, sea apoyada luego con una indicación formal del Ejecutivo, que en este caso sería indicar que es el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo el encargado de emitir el reglamento. Ya, veamos cómo queda entonces la redacción, subsecretario, si nos ayuda, quedaría así. A ver, dice, fuera del periodo de veda, todo posamiento de recursos hidrobiológicos deberá ser informado al Servicio Nacional de Pesca conforme a los requisitos establecidos mediante reglamento, coma, dictado por el Ministerio de Economía. Así, sí, así de directo. Economía, turismo y... Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Ya. Ya, entonces esa sería la indicación, el secretario va... Con ese texto entonces se propone y tomo la votación, presidente. Sí, tome la votación, por favor. Respecto de la indicación, ¿cómo vota senador Soria? A favor. Senador gracias, senador. Senador Kusanovich. Senador Saavedra. Con
con la indicación y puntualización que se hizo, a favor. Señor presidente. A favor. Solo una duda de admisibilidad para yo quedar claro en el criterio. Sí, sí. Según lo que entiendo entonces, secretario, la indicación del senador Espinosa era inadmisible, porque dice el reglamento deberá. O sea, le está entregando una facultad al Ejecutivo. Solo lo planteo en lo formal, porque si la anterior era inadmisible, Sí. esta con mayor razón. Sí, el punto es el siguiente. Ya veremos más adelante otra indicación. La atribución a un órgano específico concreto de la Administración del Estado es de iniciativa exclusiva del Presidente de la República. Por eso algunas mociones parlamentarias e indicaciones se plantean como para que se tramiten como el órgano competente deberá, alguna autoridad competente tendrá que, y no se señala cuál es el órgano específico. Y eso se hace esperando que luego el Ejecutivo precise con una indicación qué órgano competente será, porque puesto por una iniciativa parlamentaria directamente que Ministerio de Hacienda deberá o es inadmisible. Entonces, normalmente esto de que se puso aquí el senador Espinosa, el reglamento deberá ser dictado y no señala quién, es porque se espera precisamente que finalmente se señale por el Ejecutivo mediante sus atribuciones qué órgano concreto va a ser el que va a tomar esa atribución. Ese es el sentido de la... sí. Ya, vamos a dejarlo en el plano de lo interpretable. Pero porque, sí, sin duda. Y si usted vamos a dejarlo en el plano de lo interpretable. Tiene el derecho de someter a votación la admisibilidad, y si todos los senadores opinan que es admisible, es admisible. No, sí, el tema está resuelto, porque votamos una indicación de referéndum que el Ejecutivo va a, digamos, patrocinar con la indicación formal a posterior. Sí. Pero está aprobada. Lo que pasa es que es por un tema de coherencia para entender cómo va a aplicar la Secretaría de la Comisión el criterio de admisibilidad, porque en ese caso lo que corresponde es que también nos diga, según el criterio de la Comisión, si una indicación antes de discutirla es admisible o no admisible, para que primero debatamos eso y después vayamos al fondo. ¿Ya? Pero vamos con la indicación siguiente. Sí, si lo consulta. En el estudio de la iniciativa, señor presidente, si usted me permite, habría que hacer un pequeño ajuste en el texto legal vigente, porque de la Cámara de Diputados, ¿no es cierto?, se incorporó este inciso segundo nuevo, ¿no? Si ustedes ven en la página 2, el último inciso del texto legal vigente, dice: con todo, las disposiciones de los incisos segundo y tercero de este artículo no se aplicarán a las pesquerías de crustáceos que señale el reglamento. Como se ha incorporado un inciso segundo nuevo, quizás habría que hacer el ajuste para que quede las disposiciones de los incisos tercero y cuarto, puesto que se incorporó un segundo en medio. Entonces, ese texto legal vigente tendría que ser ajustado en virtud de esa... Sí, lo planteo, no sé. Me parece, facultamos a la Secretaría de la Comisión para que proponga eso. En la página 2, último inciso del texto legal vigente, primera columna. Sí. Senador Saavedra. Sí, lo que pasa es que concuerdo con el secretario que tiene que ajustarse, porque la indicación que acabamos de aprobar no es en lo específico, creo que es en la amplitud, porque habla de los recursos hidrobiológicos y ahí, a mi entender, caben todos. No hay exclusión alguna, sino que coloca a todos, porque yo quiero entender que estos seres son seres vivos y pueden ser afectados por una condición anómala para sus vidas y que después traen daño para la salud de las personas. Entonces, yo quiero entender aquí, porque dice fuera del periodo de veda, todo aposamiento de recursos, estamos hablando de recursos hidrobiológicos, o sea, todos, no algunos. Sí, a ver, yo lo que entiendo que el secretario de la Comisión hizo un ajuste formal, que no va a lo que decía el senador Saavedra, que está resuelto, un ajuste formal a que se agregue un nuevo párrafo
al artículo de la ley, al texto legal vigente, al artículo 49. Al agregarse un nuevo párrafo, habría que señalarlo para que quedara coherencia, digamos, de la redacción. Eso entiendo que es el ajuste que está proponiendo el secretario. ¿Me corrige, secretario? Sí, eso entiendo yo. No sé si el Ejecutivo está de acuerdo en que hay que ajustar el último inciso. No sé. Estamos totalmente de acuerdo que hay que ajustar el último inciso por un problema o sea, de orden del artículo, pero para la historia fidedigna de la ley quiero referirme. Son fundamentalmente organismos filtradores en los que capturan finalmente las toxinas de marea roja. Por lo tanto, hay un número importante por ejemplo, crustáceos o incluso algunos carnívoros que no retienen esta toxina. Es importante que se tenga a la vista esto, simplemente para la historia de la ley, porque la verdad es que no todos los productos, o sea, es la extracción de algunos productos específicos que están en la zona de marea roja los que generan problemas de toxicidad. ¿Ya? Perfecto. Veamos la indicación siguiente, secretario. Esa enmienda entonces quedaría aprobada. En la página 6 se encuentra una enmienda propuesta por los senadores Kusanovich y Moreira para reemplazar el artículo. Sí, la firmó también el senador Moreira, sí, para reemplazar el inciso primero del artículo 139 cuáter. Debo señalar que luego el senador Espinosa propone sustituir el 139 cuáter íntegramente. Quizás sería útil leer ambas, la 2 y la 3, para que se estudien en su integridad, presidente. Claro, a ver, en lo formal, para que estemos claros, las dos indicaciones van al mismo artículo, digamos. Por lo tanto, no podríamos aprobar las dos. O sea, vamos a tener que ver cuál de las dos, cuál de ellas prima, o si hacemos una combinación. Entonces, lo que vamos a hacer es leer las dos para que estén en claridad lo que plantean, y después, en rigor, deberíamos votar una u otra, porque no podemos modificar, o sea, las dos indicaciones pueden contradecirse. Así es, presidente. Aunque, como señalé, la del senador Kusanovich solo reemplaza el inciso primero, y podría ser considerado que que se complemente. Por eso lo voy a hacer. Lea primero la del senador Kusanovich. Muy bien, señor presidente. Indicación número 2 de los honorables senadores señores Kusanovich y Moreira para reemplazar el inciso primero del artículo 139 cuáter propuesto por el siguiente. Artículo 139 cuáter. El que extraiga a pose a cualquier título, transporte, comercialice o distribuya de cualquier forma recursos hidrobiológicos respecto a los cuales la autoridad sanitaria haya prohibido su extracción, comercialización o traslado por el riesgo a la salud de las personas, sabiendo o debiendo saber de la prohibición, es lo que agrega la indicación en relación al texto de la Cámara, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado medio y multa de 20 a 50 unidades tributarias mensuales. ¿Alguna consideración o paso con la indicación siguiente, presidente? No, yo quiero entender, digamos, el sentido de la indicación. Lo que uno puede comprender, ahí el senador Kusanovich puede reforzar, es que lo que él quiere destacar es lo que puede ocurrir con alguien que hiciera este proceso de extracción o de aposamiento sin saber que había una prohibición. Y que eso sería una atenuante, por lo tanto, para la sanción que se aplique. Eso es lo que entiendo. O sea, ahora... Es decir, que no haya participado directamente en el tema y sea parte de una cadena, por ejemplo, que esté transportando algo que no sepa que fue extraído en un lugar prohibido. Claro, ese es el... Ya, veamos primero la indicación del senador Kusanovich. Yo no sé si el Ejecutivo o... Ya, leamos la segunda entonces, la del senador Espinosa. Muy bien, señor presidente. La indicación número 3 del honorable senador, señor Espinosa, para sustituir
el artículo 139 quater propuesto por el siguiente. Artículo 139 quater, inciso primero, el que a sabiendas extraiga, me permito adelantar que en ese punto coincide al agregar el concepto de estar en conocimiento de, también la del senador Espinosa. El que a sabiendas extraiga, apose a cualquier título, transporte, comercialice o distribuya de cualquier forma recursos hidrobiológicos respecto a los cuales la autoridad sanitaria haya prohibido su extracción, comercialización o traslado por el riesgo a la salud de las personas, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado medio y multa de 20 a 50 unidades tributarias mensuales. Enseguida, inciso segundo, será sancionado con una pena de presidio menor en su grado mínimo y multa de 10 a 30 unidades tributarias mensuales, el que a sabiendas oculte el origen y o destino de recursos hidrobiológicos extraídos en contravención a lo dispuesto en el inciso anterior. Luego, inciso tercero, el que por imprudencia o mera negligencia ejecutare las conductas descritas en el inciso primero, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado mínimo y multa de 10 a 30 unidades tributarias mensuales. Por último, inciso final, si las conductas señaladas precedentemente recayeren respecto de recursos hidrobiológicos extraídos en zonas prohibidas afectadas por la presencia de veneno paralizante de los mariscos, BPM, o productos con toxinas derivadas de floraciones algales nocivas para la salud, así como también otras sustancias que resulten dañinas para la salud, y dicha circunstancia fuere debidamente publicada por la autoridad, serán sancionadas con la pena de presidio menor en su grado máximo y multa de 50 a 100 unidades tributarias mensuales. Hasta allí la indicación, señor presidente. Perfecto. Lo que yo entiendo es que la indicación del senador Espinosa incorpora digamos, la preocupación que tenía el senador Kusanovich con la sabienda, que hubiera conciencia, digamos, del acto, y que si no lo hubiera, obviamente hay ahí una atenuante, un tema que puede exculpar la responsabilidad. Ya, y no sé si el Ejecutivo quiere comentar sobre la indicación del senador Espinosa. Sí, sí, en particular porque nosotros como Ejecutivo pretendíamos ingresar una indicación, y cuando vimos la indicación del senador Espinosa encontramos que era innecesario ingresar una, pero quiero desempolvar un poco las lecciones de derecho penal y para retratar la diferencia entre los dos enfoques, porque es una diferencia que no es, si bien resuelven en el fondo el mismo problema, hay una diferencia importante. La forma en que está estructurado el artículo 139 quater es como un delito de mera actividad, es decir, se hace la acción y con independencia de si hay dolo, culpa o se incurre en la conducta delictiva. ¿Ah? La propuesta que hace el senador Kusanovich y Moreira al definir el concepto de sabiendo o debiendo saber es que transforman este delito de mera actividad en un delito donde la conducta dolosa es exigible como dolo directo y es la única sancionada. ¿Ah? Y por lo tanto la culpa grave o el dolo eventual, por ejemplo, quedarían fuera de sanción. En este sentido, la propuesta del senador Espinosa, si bien recoge la propuesta del senador Moreira de hacer esta distinción, ofrece más alternativas, porque lo que hace es que sanciona efectivamente con una pena mayor cuando hay dolo directo, ¿ah? Pero establece también una sanción, que en este caso es menor, cuando hay culpa grave, ¿ah? Y por lo tanto se pone en todas las situaciones e incluso agrega una situación específica para la del encubridor. Por eso es que nos parece que es una figura que detalla bien las formas en las que se puede incurrir en la conducta punible. Y esa fue la razón por la que decidimos excluirnos de. Sin embargo, también quiero hacer presente que hay una observación que nos ha hecho llegar recientemente el diputado Mauro González, que se refiere a este artículo, y tal vez sería importante también escuchar su opinión a este respecto, ya que fue uno de los autores de este proyecto. Ya, perfecto. Sí, pido la palabra el diputado Mauro González. Vamos a dar la palabra, diputado. Muchas gracias, presidente. Un gusto estar acá en la comisión. Saludar a cada uno de los honorables senadores y también a todos los asistentes. Bueno, presidente, como autor de este proyecto, de esta moción que nace a raíz de un hecho trágico que ustedes ya conocen,
Para mí es importante estar acá y primero señalar que comparto el debate que se ha dado en la comisión en relación a la proporcionalidad de las sanciones, de las penas. Estuve viendo las comisiones anteriores y me parece muy oportuno lo que ha tratado esta honorable comisión. Sin embargo, presidente, hay algo que me preocupa y es un inciso que de alguna manera quiero defender, de que se aprobó en la Cámara de Diputados y Diputadas, que tiene que ver con el resultado de muerte a raíz de la acción que estamos conversando. Y precisamente tiene que ver con el último inciso que aprobó la Cámara, que señala que si a consecuencia de las conductas señaladas precedentemente se produjere la muerte de alguna persona, las penas corporales se elevarán en 1 grado y la multa podrá aumentarse hasta el doble del máximo señalado en cada caso. Me parece, presidente y estimados honorables senadores, que tiene que haber una distinción entre el que extrae en zonas prohibidas, que está infringiendo un acto, una prohibición de la autoridad competente, versus resultados. En este caso, lo que ocurrió precisamente en la región de los lagos, que a consecuencia, por ejemplo, de extraer almejas en zonas prohibidas de una región, que fueron transportadas a la región de los lagos, esas almejas fueron consumidas por una familia que quedó una gran parte de la familia en riesgo vital y el pequeño Yair Sánchez de 3 años le costó la vida. Entonces, a raíz de eso me parece oportuno que si hay un fallecimiento, esta acción provoca la pérdida de una vida, provoca la muerte, creo que es necesario una mayor sanción. Porque incluso si se aprobara en relación a llegar a lo máximo de 3 años y 1 día a 5 años, incluso esa persona, su acto que provocó la muerte de una persona, incluso esa persona podría irse para la casa, porque podrían aplicarse atenuantes y no aplicarse una sanción privativa de libertad versus familia que perdió un ser querido. Por eso para mí es importante, presidente, hacer esta sugerencia a esta comisión de ojalá mantener ese último inciso y que si se produce el fallecimiento de una persona, el sancionado, la pena pueda correr de alguna manera entre 5 años y 1 día y 10, que sería presidio mayor en su grado mínimo. Eso, presidente. Gracias. Ya. Yo entiendo perfectamente la intención del diputado Mauro González. Tengo la impresión, me corrigen por favor, que si nosotros llegáramos a aprobar la indicación del senador Espinosa y en el último párrafo incorporáramos justamente lo que usted señaló, quedaría completo, por una parte, la graduación, más esta situación de mayor gravedad, porque evidentemente no es una especulación, pues es una situación que ocurrió y es totalmente coherente que ante la pérdida de la vida exista una pena más dura. O sea, yo creo que es totalmente coherente, digamos. Y las situaciones en las que nosotros nos poníamos tenían que ver con grados distintos, digamos, frente a la gravedad de las consecuencias que tiene esta extracción en zonas declaradas de prohibición. Entonces, yo no sé si les comparten esa propuesta en concreto. Secretario, ¿cómo tendríamos que hacerlo en lo formal? Porque podríamos aprobar la indicación del senador Espinosa. Ah, perdón. Sí. No, se hace un texto, se puede repetir lo mismo. ¿No? Sí, por de pronto este tipo de indicaciones no tienen problema alguno de admisibilidad en materia de Código Penal. Eso en primer lugar. Enseguida, sí, efectivamente, como señala el presidente, una indicación puede ser aprobada con alguna enmienda, que en este caso sería aprobar la propuesta que se ha leído acá, agregando a ella como último inciso el que estaba propuesto por la Cámara de Diputados. Y si hubiera ese acuerdo, se podría aprobar con esa enmienda, que es recoger el último inciso que venía de la Cámara. Eso es... Bueno, esa es la propuesta. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, secretario, yo le pido que ponga en votación la indicación con el inciso final que incorporamos del texto que viene en la Cámara de Diputados. Sí, una sola consulta, si me permite, presidente.
Sí, la del senador Kusanovich y Moreira se pone en votación o, No, la retira. lo que yo o propongo es pregunta. que el senador Kusanovich, no sé si la retiro o la rechazamos, entendiendo que lo que él quiso señalar se incorporó en la indicación del senador Espinosa, digamos. Entonces, perfecto. Gracias, senador. Entonces la número 2 quedaría retirada. Y la indicación número 3 del honorable senador Espinosa se pone en votación, según ha propuesto el presidente, en el entendido que se agrega como último inciso el que estaba contenido en la propuesta de la honorable Cámara de Diputados. Senador Soria, ¿cómo vota usted? Yo voto a favor de la propuesta por la Cámara de Diputados. Senador Kusanovich, A favor. senador Saavedra, Sí, a favor, incorporando el último párrafo de lo acordado en la Cámara de Diputados. señor presidente. A favor. Entonces, esa indicación con la enmienda ya señalada quedaría aprobado por 4 votos a favor y ninguno en contra. Sí, y la indicación siguiente. 2. Indicación número 4. La leo, señor presidente, sí. Del honorable senador señor Espinosa para incorporar un artículo 139 quinquies nuevo del siguiente tenor. Artículo 139 quinquies. La autoridad competente deberá realizar un programa nacional de educación para instruir a las pescadoras y pescadores de los riesgos a la salud de las personas que significa la extracción de productos contaminados o cuyo consumo signifique un riesgo para la vida y la salud de la población. Hasta allí la indicación del senador Espinosa. ¿Criterio de admisibilidad, secretario? Entiendo que es admisible mientras no se sepa quién va a ser, si el Ministerio de Educación, de Salud o cuál. Ahí sí que tengo una diferencia, porque si aquí se está creando un programa nacional que no existe para pescadores artesanales, eso es atribución del Ejecutivo, o sea, absolutamente. Entonces yo le diría que debería ser inadmisible. Podemos ocupar el mismo mecanismo que ocupamos en la primera, o sea, porque me parece que correcto. O sea, creo que es totalmente positivo lo que propone, porque justamente lo que se trata es de que los pescadores artesanales conozcan los riesgos que esto implica, tengan conciencia y por lo tanto no cometan la falta que los puede llevar a más un delito, incluso con penas de cárcel. Y que en eso el Estado colabore, por supuesto, porque tenemos además zonas muy aisladas dentro de la pesca artesanal y que no tienen acceso a toda la información. Entonces me parece muy buena la idea, pero tendríamos que aprobarla, en mi opinión, ad referéndum, porque creo que es crear un programa que no existe, es atribución del Ejecutivo. En mi lectura, independiente que además tiene costo financiero, porque los programas no son gratuitos. ¿La declara inadmisible, señor? O sea, yo creo que es inadmisible, pero lo que propongo es que usemos el mismo criterio de patrocinio al Ejecutivo, si es que el Ejecutivo la comparte, si no, no podríamos votarla. Y si es que hubiera patrocinio al Ejecutivo, aprobarla de referéndum. Si no, en mi opinión, es inadmisible, porque es crear un programa que no existe. O sea, entonces, y tiene impacto financiero, aparte de que es una atribución del Ejecutivo, digamos. Y dice además, deberá. Si fuera un podrá, sería más... ¿Damos la palabra al Ejecutivo? Sí, comparto su opinión, presidente, y por su intermedio a los senadores. La verdad es que efectivamente el mandato de un programa nacional de educación, si bien nosotros compartimos obviamente la utilidad de un instrumento de ese tipo, pero claramente es un requerimiento que va a significar recursos y esos recursos claramente hoy no están disponibles. Entonces, a diferencia de la norma anterior en la que yo estoy en condiciones de comprometer a de referéndum la ratificación, en este caso depende de la decisión también de otras autoridades. Eso es como la cuestión más de fondo, pero en lo formal además es una indicación que está situada, o sea, incluso para una norma de esta materia, es una norma que no hace mucho sentido que esté en
en el articulado de las sanciones, que es donde quedaría alojado en este caso. Se refiere a otra dimensión de la normativa pesquera, entonces tampoco es consistente en esa dimensión. Entonces yo la declaro admisible, secretario. Y por último, señor presidente, está la indicación número 5 en la página 9, también del honorable senador Espinosa, que introduce una enmienda en otro texto legal, que es en la ley 20.393, que establece responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos que indica. Esa ley tiene una doble numeración. En su artículo primero dice: apruébase la siguiente ley sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas. Estoy leyendo el texto legal vigente, ¿no es cierto? Artículo primero. Contenido de la ley. La presente ley dice: regula la responsabilidad penal de las personas jurídicas respecto de los delitos previstos en los artículos 136, 139, 136 bis y 139 ter de la Ley General de Pesca y Acuicultura. Lo que propone el senador es que en ese listado de dicha ley se agregue también el 139 cuater, que fue recientemente aprobado, ¿no? Eso, hasta allí llega la indicación del senador. Sin perjuicio de eso, antes del debate, quiero hacer una breve nota, y es que en dicha misma ley hay otro artículo que no está mencionado en la indicación, pero que se produciría una discordancia de aprobarse esta, que es el artículo 15, determinación del legal de la pena aplicable al delito. Y precisamente en su inciso segundo de dicho artículo 15, que no aparece mencionado en la indicación, dice: a los delitos contemplados en los artículos 136, 139, 139 bis y 139 ter, quedaría excluido el 139 cuater, se aplicarán tales y cuales penas, ¿no? Entonces, de aprobarse esto, también habría que hacer un ajuste en este otro texto. Ya, pero en lo formal, ¿es correcta la propuesta que se hace? Pues entiendo que es casi una adecuación formal, ¿o no? De que... No es formal, porque la ley que creó las penas, responsabilidad penal de las personas jurídicas, ¿no es cierto? Es que la ley 20.3933, que establece la responsabilidad de las personas jurídicas en los delitos que se señalan, precisamente esa ley ya contempla todos estos delitos que están contenidos en la Ley General de Pesca. Pero contiene los delitos que existían hasta ese minuto, el 136, 139, 139 bis y 139 ter de la Ley General de Pesca. Lo que propone acá el senador Espinosa es que además se agregue allí el 139 cuater, que se está creando ahora recién. Entonces, y de aprobarse esa, habría que hacer el ajuste. Ya, sobre el Ejecutivo. Perfecto, gracias, secretario. ¿El Ejecutivo al respecto? Sí, nosotros valoramos la indicación en este punto porque viene a complementar lo que se ha hecho con la indicación que se acaba de aprobar. Es que se acaba de hacer un enunciado bastante completo del tipo de conductas ilícitas en las que se puede incurrir, sea por culpa, por dolo o como encubridor. Y en este caso lo que hace es abrir la otra variable de responsabilidad penal, que es que no sea una persona natural quien finalmente comete el ilícito, sino que sea una persona jurídica, y en este caso esta persona jurídica también corresponde que sea sancionada por las mismas razones. Y la observación que hace el secretario es pertinente. Evidentemente, si se aprobase esta indicación, tendría que corregirse en las otras menciones que tiene el texto de la ley, de tal manera que sea coherente en sí mismo. Por lo menos a mí me queda más claro ahora. Ya, entonces yo propongo que podamos votar la indicación del senador Espinosa con, si se aprueba, con la consideración que hizo el secretario de la comisión de hacer la corrección en las otras partes que corresponde. Secretario. Señor Sí. presidente, sí. Respecto a la indicación número 5, ¿cómo vota? Senador Soria. Senador Kusanovich. A favor. Señor presidente. A favor. Quedaría aprobada por 3 votos a 0, señor presidente, la última de las indicaciones. Debo señalar, por último, que aunque el proyecto está
Despachado en estos términos, esperaremos la materialización de las indicaciones formales del Ejecutivo para su despacho. La indicación formal parece. Sí. Bueno, entonces queda aprobado y despachado el proyecto de ley, entendiendo que el Ejecutivo nos tiene que hacer llegar una indicación, que fue la que aprobamos al referéndum, y con eso damos por cerrada la sesión. Por haberse cumplido el objeto, se levanta la sesión.